Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Puede sentarse. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: no es por vista, es por fe. Amén. Creo que la enseñanza que hemos estado recibiendo ya se convirtió en una serie. La serie Fe para no retroceder. Desde el viernes pasado, el Espíritu del Señor nos ha venido hablando de la fe. Y precisamente para ello, para no retroceder, para no volver atrás. El domingo, los que estuvimos acá, estuvimos mirando la vida de un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, el cual sabía que lo iban a matar, que estaba a punto de morir, de ser crucificado, pero ni aún así él retrocedió. Todo lo contrario, él pudo decir que había peleado la buena batalla, que había corrido la carrera, que había guardado la fe, que no la había negado, que no la había escondido, que por el contrario, esa fe lo había llevado a ganar la corona de vida que el Señor tiene preparada, no solo para él, dijo Pablo, sino para todos aquellos que amamos su venida. No es por vista, es por fe. Los versículos que hemos leído nos hablan de un Moisés, escuche bien, que había vivido 40 años en Egipto. Lo que nos hablan los versículos que leímos no nos están hablando del Moisés que se había encontrado con Dios en aquella montaña, donde
una zarza ardía y no se consumía. Moisés no lo sabía hasta que se acercó y supo que la razón por la cual no se consumía era porque Dios estaba en medio de esa zarza. Pero eso sucedió 40 años después. Así que los versículos que hemos leído están sucediendo 40 años de ese acontecimiento. Pero la Biblia habla que ese Moisés que vivía en Egipto tenía fe. Y yo me tuve que detener donde el Espíritu me llevó. A meditar. Tuve que detenerme y tuve que dejar que Él me enseñara, que Él le hablara a mi vida lo que Él le quería hablar. Uno de los interrogantes que surgió en mi corazón era dónde había obtenido Moisés esa fe. Estamos acá. ¿De dónde la había sacado? Si él vivía en una nación pagana, sus padres biológicos solo le habían tenido por un tiempo. Hasta que la hija de Faraón le mandó a traer y Moisés se quedó en el palacio. Sí, se quedó junto con la hija de Faraón. Dice la Escritura que fue enseñado en toda ciencia y en toda sabiduría egipcia. Lo que pudo haber matado algo que había en Moisés, pero que no lo mató. Estamos acá. Préstale atención a esto. Porque yo estoy viendo un Moisés que no había tenido un encuentro con Dios, que no había visto una señal sobrenatural, pero que tenía fe. El hombre tenía fe y tuvo que haberla sacado de alguna parte, de algún lugar. Y entonces el Espíritu me habló, me llevó a Romanos, al capítulo 10, al versículo 17. Donde la Escritura dice que la fe viene por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Así que Moisés no tuvo la fe por lo que él había visto. Estamos acá. Moisés obtuvo la fe por lo que él había oído. Amén. Y por lo que había oído, solo una parte de su vida, solo unos años. Porque mientras su madre biológica lo criaba, lo cuidaba, para posteriormente entregárselo a la hija de Faraón. Estamos acá. Esa mujer le estuvo hablando siempre de su Dios. Le estuvo hablando del Dios de sus padres.
Le estuvo hablando del Dios de Abraham, el que un día fue llamado de Ur de los Caldeos, con promesa que Dios le había dado. Estuvo escuchando que ese padre le había creído a Dios, que Dios había caminado con él, que Dios lo había bendecido, que Dios lo había guardado de sus enemigos, que Dios bendecía al que lo bendecía a él, pero que también Dios maldecía, castigaba al que lo maldecía. Estuvo escuchando de Jacob, el que heredó las promesas de su padre, el que un día huyó porque su hermano Esaú lo iba a matar, pero que luego, huyendo, había tenido un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro Dios le había dicho que Él era el Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, que la tierra en la que estaba acostado se la iba a dar a él y a su descendencia. Él había escuchado cómo Dios había guardado a Israel, cómo le había cambiado el nombre, cómo lo había bendecido. Él había escuchado cómo José había sido vendido, cómo había llegado a Egipto y cómo luego Jacob con el resto de su familia habían venido a morar a Egipto, pero que el tiempo por el cual ellos iban a estar en esa nación solo serían 400 años, que ellos no iban a estar esclavizados toda la vida. Todo eso lo había estado escuchando Moisés. Y eso había hecho que Moisés se desarrollara la fe. Eso había hecho que Moisés creciera la fe. Eso había hecho que Moisés se afirmara su fe. No había visto nada. Estamos acá. Todo lo había oído. La pregunta en esta noche es: ¿qué es lo que tú estás escuchando? La pregunta en esta noche es: ¿a quién estás escuchando? Sí, ¿a quién estás escuchando? Porque así como hay hombres, mujeres que pueden ser de bendición para nuestra fe, como hay hombres y mujeres que nos pueden ayudar a crecer, a desarrollar, a afirmarnos en la fe, también hay hombres, mujeres que pueden matar, asesinar. Estamos acá. Nuestra fe. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Usted tiene que tener mucho cuidado
con su oído. Su oído no se lo esté prestando a todo mundo. No le esté prestando su oído a toda conversación. Hay gente incrédula. Sí, hay gente incrédula que jamás van a ser de bendición para tu fe. Te van a hacer dudar. Estamos acá porque hay gente que son expertas en hacer dudar. Sí. Hay gente que se han especializado en hacer dudar al que está creyendo, en hacerlo desmayar, en hacerlo retroceder. Pero yo me encuentro a un Moisés que tenía una fe firme. Un Moisés que un día tuvo que salir de la casa de sus padres a la casa de una familia pagana, de una familia incrédula, de una familia idólatra. ¿Usted qué cree? Que lo próximo que estaba por suceder, si Moisés heredaba el trono de Faraón, a Moisés lo iban a idolatrar, le iban a dar adoración como si fuese un dios, porque de esa manera era estimado Faraón. Todo el que se acercaba a Faraón tenía que hacerlo postrándose delante de él, rindiéndole adoración, haciéndole reverencia. Yo me imagino cuando a Moisés lo estaban educando, no solo en la lengua egipcia, enseñándole aquella lengua, cuando lo estaban formando como príncipe, cuando le estaban enseñando la ciencia, pero también cuando le estaban enseñando la religión, cuando lo comenzaron a llevar por aquellos templos paganos. Estamos acá. Cuando lo comenzaron a exponer, cuando le comenzaron a decir: mira, Moisés, este es el Dios de la lluvia, este es el Dios de la siega. En fin, cuando le comenzaron a tratar de matarle la fe. Estamos acá. ¿Usted qué cree que Moisés no tuvo que batallar? ¿Usted qué cree que Moisés no tuvo que resistir? ¿Usted qué cree que Moisés no tuvo que cerrar sus oídos? Que aunque lo que estuvieran diciendo aparentemente él lo estuviera escuchando, él no estaba permitiendo que eso entrara. Estamos acá, dentro de él.
Qué fácil leer esos versículos y pasar por encima de ellos. Pero cuando tú te metes allí, te das cuenta que hay una profundidad que no es tan simple. Porque dice la Escritura: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusar. Estamos acá. Rehusar. Todo mundo no rehúsa a la comodidad. Todo mundo no renuncia. Escucha bien. A la posición. Todo mundo no renuncia a ser servido. Se tiene que tener una convicción de que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor a aquello a lo cual yo estoy rehusando. Estamos acá. Pero muchas veces al ser humano, al hombre, al creyente le cuesta rehusar. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente el creyente no anda por fe, sino que muchas veces anda por vista. Y de eso es que nos está hablando el Señor. A Moisés le habían hablado de un Dios que él nunca lo había visto. A Moisés le habían hablado de un Dios que él nunca había visto una manifestación de ese Dios. A Moisés le habían hablado de un Dios con el que nunca había tenido un encuentro. Mas sin embargo Moisés creía en ese Dios. Mas sin embargo Moisés creía en ese Dios. Usted no sabe cuánto me ha bendecido lo que el Espíritu me ha estado hablando en estos versículos. Porque me he sentido como Moisés. Yo he visto muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que Dios ha hecho en mi casa, en mi familia. He visto muchas cosas que Dios ha hecho en el ministerio. Pero si tú me preguntas, más allá de lo que he visto, de lo que he vivido, tengo que decirte que de alguna manera, no en todo, pero de alguna manera, es como si en mi vida estuviera sucediendo como sucedió con Moisés. Me he atrevido a creer lo que le he escuchado, lo que le he oído, la palabra que ha estado
alimentando algo dentro de mí que me ha estado impulsando, que me ha estado sosteniendo, que me ha estado diciendo: no te desanimes, porque lo vas a ver. No te detengas, porque lo vas a ver. No te desesperes, porque lo vas a tener. Moisés tuvo que ¿qué? Que rehusar. Y lo hizo por fe, porque un día escuchó que el Dios de los cielos uno solo es, y que toda la adoración es solo para Él. Que Él haría de la descendencia de Abraham una nación, y que esa nación sería un pueblo especial para Él, y que no solamente gozarían de su gracia, de su favor y de su bendición mientras estuvieran en la tierra que Él les daría, sino que cuando ellos partieran tendrían un galardón en el cielo. A Moisés lo inspiraba. Eso para Moisés era suficiente. Moisés dijo: prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Renuncio a llamarme hijo de la hija de Faraón para recibir lo que me ha preparado mi Dios. Pero tengo que decirlo, es triste, pero es a lo que pocos están dispuestos a hacer. Hoy día muchos se congracian con el mundo. Sí, se congracian con el mundo. Pero Moisés, ¿qué hizo? Dice que ya habiendo crecido, dejó a Egipto, salió de Egipto. Dice: no temiendo la ira del rey. Y lo que lo mantuvo firme en su decisión, dice la Escritura, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no necesitó que alguien le dijera: deja Egipto. Para entender lo que estoy predicando en esta noche acá, tuve que hacer minuciosamente una revisión en cada uno de los textos que habla de la salida de Moisés de Egipto. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que a Moisés le vino al corazón visitar a sus hermanos. Fue el Espíritu Santo, el Señor, quien lo movió
a ir hasta donde se encontraban sus hermanos, los hijos de Israel. Pero cuando llegó allá, encontró que un egipcio maltrataba a un israelita. Y defendiéndolo, en el libro de Éxodo dice que lo mató. Cuando dice la escritura que Moisés hace esto, en el libro de los Hechos, lo que la Biblia registra era que él creía que sus hermanos entenderían que Dios le daría libertad a ellos a través de sus manos. Pero ellos no lo vieron así. Moisés conocía para qué había nacido. Moisés sabía cuál era el propósito que tenía con él el Señor aquí en la tierra. Y por haber conocido el propósito que Dios tenía para con él se mantuvo firme en su decisión de salir del Egipto que los había esclavizado. Usted no va a poder sacar a nadie del Egipto, de donde ellos se encuentran, si primeramente no sale usted. Y hay gente queriendo sacar al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta, de donde ellos ni siquiera han podido salir. Usted no va a sacar a nadie de donde usted no ha salido. Queremos que la familia completa venga a los pies de Cristo y se rinda delante de Él, cuando ni siquiera nosotros mismos nos hemos rendido como el Señor quiere que lo hagamos. Cuando ni siquiera le hemos entregado nuestra vida como el Señor quiere que se la entreguemos. Cuando ni siquiera nos hemos rendido delante de Él como Él quiere que nos rindamos. Moisés salió de Egipto. No se fue lamentando que había dejado la comodidad, que había podido ser faraón, que pudo haber reinado, que pudo haber gobernado. Así hay gente que dejaron el mundo, pero se están lamentando de lo que pudieron haber sido allá, de la manera como pudieran estarle sirviendo al diablo, de lo que en este momento pudieran estar celebrando. Iglesia, no es por vista, es por fe. Moisés salió de Egipto solo. Si en tu casa no quieren dejar la mentira, no quieren dejar el chisme, no quieren dejar la murmuración, no quieren dejar la televisión que no edifica, no quieren dejar las palabras obscenas, te toca a ti tomar la decisión. Te toca a ti.
Pero hay gente que no quiere salir sola. Hasta el día que no tomes la decisión firme, radical, de no continuar consintiendo, compartiendo, tolerando, hasta que no te levantes, hasta que no cortes. Déjame decirte que tampoco los vas a poder ayudar. Hay gente que quiere ayudar a salir del pecado, estando ellos mismos en el pecado. El Señor dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. No te desconectes de lo que Dios está hablando aquí. No te dejes robar la bendición. Iglesia, no es por vista. No es por vista, es por fe. Para que usted no retroceda. Lo veíamos esta semana acá. Los poquitos que estuvieron en la semana de oración. Los poquitos, porque fueron muy poquitos. Ahora veo gente. Anteriormente porque los niños estaban en la escuela. Sí, será el motivo. Ya los niños no están en la escuela, pero igual ellos no se aparecen. Los que tienen niños pequeños, porque supuestamente los niños pequeños. Pero el Señor un día me dijo algo. Y cuando Dios me dice algo, yo sencillamente no discuto con el Señor. Un día el Señor me llevó a ver el ayuno y no veía niños, no veía adolescentes, tampoco veía jóvenes. Y observando aquello, yo recibí del Señor lo que muchas veces le dicen a uno: pastor, no pude ir a X lugar. Escucha esto. Porque no tenía con quien dejar al niño, a los niños. ¿Con quién los iba a dejar? Y de alguna manera he visto que se tiene que ceder a que lleven los niños, porque no hay con quién dejarlos. Al adolescente, al joven. Pero a los ayunos yo no sé cómo solucionan. Pero a los ayunos, al problema le encuentran solución. Y yo dije, wow, es que para los ayunos sí hay solución. Para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. Pero para ir a otro lugar es que no hay solución. Y me di cuenta que era una mentira. Iglesia, Moisés tuvo que dejar Egipto. Cuando Dios vio que de Moisés no quedaba nada de Egipto, el Señor dijo: ahora es. Ahora voy a ejecutar lo que yo determiné hacer con él. Ahora lo voy a ejecutar. No creas tú que el Señor te va a usar
como tú anhelas que te use, hasta que no dejes a Egipto como lo tienes que dejar. Olvídate. Hasta que no saques el Egipto que tienes dentro de ti, el Señor no te va a usar como Él te ha dicho que te quiere usar. Hasta que no dejes la mentira, hasta que no dejes el doble ánimo, hasta que no dejes la envidia, la codicia, la avaricia. Hasta que no dejes de quitarle a Dios lo que es de Él. Iglesia, es por fe, no es por vista. Hay gente que está esperando ver para creer. Hay gente que está esperando que aquello se le dé para entonces ellos hacer. Dios no camina con esa gente. Dios a esa gente, olvídese, no le va a confiar nada. Dios le confía al que lo deja todo para seguirlo a Él. Moisés prefirió salir de Egipto. Si Moisés hubiese estado cuidando su posición, si Moisés hubiese estado cuidando el trono de Faraón, Moisés no hubiese enfrentado a aquel egipcio al que posteriormente mató. Hay gente que dice, yo no puedo decir nada porque si lo digo, sí me estoy haciendo entender, me van a echar. Ya no voy a llegar. A donde yo tanto he soñado. Olvídate que si para agradar al mundo es que vas a llegar alto, no has entendido para qué Dios te quiere llevar a esa posición. José llegó a ser el gobernador, pero para llegar a ser el gobernador tuvo que guardar la fe. No la negó delante de nadie en Egipto. Y hay gente que como anda por vista, se cuida de no faltarle a quien se puede convertir en el del empujón para llegar. Déjame decirte que si tú necesitas hacer cosas contrarias a lo que dice Dios para lograr lo que Dios te dijo, entonces eso no viene de Dios. Entonces no estás usando el camino recto del Señor. Iglesia, no estamos jugando. Esto no es un juego. Usted viene a la casa de Dios y esta noche sí que ha habido gente hablando por celular, hablando con el que tiene a su lado, en la casa del Señor. ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? No has entendido lo que viniste a hacer a la casa de Dios. ¿Para qué vienes? Para que te vean y digas que estuviste en la iglesia. ¿Para qué? Moisés dejó a Egipto de verdad, verdad. No es que él hizo creer que había dejado a Egipto. No, fue que Moisés salió de Egipto.
y Egipto salió de él. Usted no saca a Egipto y usted puede estar las 24 horas dentro de una iglesia, pero olvídese que ahí no va a pasar nada, porque aunque no estás allá, lo tienes acá, y acá es más dañino que estando allá pero no tenerlo dentro. Por eso fue que Moisés conservó la fe. Por eso fue que Moisés, cuando llegó el momento, dijo: hasta aquí llegué yo. Hasta aquí. Hasta aquí. Es que se tiene que tomar una decisión radical. O le creemos a Dios, como dijo Elías cuando estaba en el monte Carmelo, al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de ¿quién? De Jehová. Pero si es Baal, entonces vayan en pos de Baal. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede agradar a dos. O agradamos a Egipto o agradamos a Dios. El que anda por fe no teme dejarlo todo para seguir al Señor. El que anda por fe no teme dejarlo todo. El que anda por vista es el que dice: yo no me puedo consagrar de todo corazón. Por eso me gustaba mucho la adoración con la que estuvimos adorando hace un instante. Imagínate un sicario guardando su arma por si de pronto en los caminos del Señor no le va bien. ¿Estamos acá? Sí, eso es lo que suelen hacer muchos. Eso es lo que suelen hacer muchos. Un sicario dejó su arma guardada por si no le va muy bien. ¿Usted cree que eso es andar por fe? Eso es andar por vista. Es que usted se tiene que abandonar. Como lo hizo Eliseo. Eliseo mató los bueyes y con el arado los cocinó, los repartió al pueblo y entonces siguió a Elías. Fue la mejor decisión, porque si él deja los bueyes en pie y el arado, seguramente en algún momento, cuando la cosa no estuviera como él esperaba, iba a regresar. Pero dijo: esta decisión es firme, es radical. Hay mujeres que supuestamente dejaron su vida pasada, pero se quedan en el teléfono con el número de las personas con las que anduvieron, por si de pronto. Lo voy a dejar en el Facebook, lo voy a dejar en el Instagram. No voy a cambiar de número, no voy a cambiar de Facebook. ¿Usted cree que eso es radical? ¿Usted cree que eso es ser radical? Pastores, que estamos en otro tiempo. En otro tiempo que no son nada, se encuentran y se acuestan. Ese es el otro tiempo en el cual estamos. Que no son nada y se acuestan. No. De radicalidad. Dejaste la fornicación, dejaste de fornicar.
Dejaste el adulterio, dejaste de adulterar. Dejaste el mundo, dejaste la música secular. Pero hoy estamos en una época donde el cristiano escucha más música mundana que alabanzas del Señor. Una cosa del diablo y ustedes lo ven en el TikTok. Sí, en el TikTok, haciendo TikTok, y ponen a los hijos a hacer TikTok de música mundana. Después vienen acá, pastor, pastora, no sé qué tiene mi niño, no sé qué tiene. ¿Qué tiene? Deja la sinvergüenzura. Deja la mundanalidad. Deja el pecado. El diablo no juega a ser diablo. Mientras tú andes por vista y no andes por fe, tú no vas a poder dejar a Egipto como lo tienes que dejar. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía a quién estaba siguiendo. Él no necesitó que lo estuvieran viendo. No. Él sabía a quién estaba siguiendo. Así que si usted no deja el mundo como lo tiene que dejar, el mundo lo va a volver a esclavizar. Sí, si usted no deja el mundo como lo tiene que dejar, el mundo te va a esclavizar. Te vas a comenzar a tomar una copita o una costeñita, como dicen algunos. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Te vas a comenzar a escuchar una rancherita. Sí. Porque todo en su lugar. Están las que les gustan las rancheras. No les gusta la champeta, pero ponle una ranchera. Y está la que no le gusta la ranchera, pero ponle una balada. Y está el que no le gusta la champeta, pero ponle un vallenato. Entonces son fuertes en aquello que no le gusta su carne, pero ponle lo que le gusta a su carne. Tráele un chisme. ¿Sí? Iglesia, andar por vista es lo más ridículo que podemos hacer. El Señor quiere que andemos por fe. Por fe. Deje todo lo que tenga que dejar. Y entonces Dios dice, ahora sí. Ahora sí le puedo confiar. Ahora sí le puedo dar. Ahora sí le puedo entregar.